Sale. Empezamos con las preguntas, presidente. Le pregunto en primera instancia a Gerardo Segura de Azteca Noticias. Claro, muchas gracias. Quisiera preguntarte en relación a lo de la Corte. Si la mesa directiva ya tiene algún documento elaborado para pedir una prórroga más a la Suprema Corte, que al parecer sería lo viable, según nos comentaba el senador Monreal. Estamos en franca colaboración con los grupos parlamentarios. Este es un asunto que deberá discutir los dos órganos de gobierno, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Tenemos posiciones tanto a favor, pero también posiciones que dan en contra. Prácticamente el ordenamiento jurídico que sale de Cámara de Diputados se modifica de manera sustancial, se dejan solamente 11 artículos, digamos, en coincidencia o sin reformar, y dentro de los cambios profundos es un catálogo, señalo los más importantes. Uno de ellos es, como ustedes bien saben, todos los productos que emanan, como son los cigarros, como es el café incluso, tiene una forma de línea que te dice de qué está producido, qué componentes químicos tiene este tipo de productos que emanan de la agricultura. Esto para conocer no solamente en el tema vegetal, sino también en el tema animal. Cuando le quitan el etiquetado, lo que se le conoce como trazabilidad del producto, pues no sabemos a ciencia cierta cuáles los controles de calidad que tendría en este caso el cannabis. Se deja a un lado, se elimina esa parte. O sea, ya tenemos un problema hasta de salud muy presente. Otro de los temas de debate nacional, como lo he expresado, es que eliminan la parte de los espacios del área de tolerancia. Y aquí todos los grupos parlamentarios, incluidos el nuestro, pues no se puede mantener este tipo del uso lúdico, el uso recreativo, que sea abierto. Hasta en las bebidas alcohólicas se establecen restaurantes, bares, y hay licencias. En el caso, el dictamen que viene de la Cámara de Diputados elimina prácticamente, y podemos tenerlo en todas partes. Aquí este es un punto donde no vamos a coincidir. Tendríamos que modificar, de llegar a hacer un acuerdo y volver a regresar los artículos donde sí tenemos coincidencia y donde no, tendrían que volver a discutir la colegisladora. Pero estamos ya en los términos del 30 de abril. Y el 30 de abril se concluye prácticamente el periodo. Si no llegamos a un consenso, tenemos que esperarnos hasta el 1 de septiembre. Hay criterios que establecen, por ejemplo, la opinión de seguridad pública es importante. Si legislamos el tema del cannabis con el tiempo encima, disminuyen el índice de delincuencia. Hay criterios que dicen sí, y hay otros criterios que nos dicen no. Entonces, si no tenemos esa celeridad, es donde vamos a pedir la prórroga a la Suprema Corte. ¿Cuándo se va a dar? Yo creo que esto es un tema de análisis en los próximos días, que no puedo tomar solamente como un órgano de gobierno en la mesa directiva, porque finalmente recae en el consenso y en el acuerdo político. Entonces vamos a esperar el tiempo necesario. Si no logramos en los próximos días un consenso, pues vamos a discutir y tendrá todo el trámite legislativo, y esto sería un tema para largo.
De acuerdo. Hay especialistas que dicen que, bueno, el Senado ya lleva mucho tiempo analizando esta iniciativa, esta reforma para regular la cannabis, y que pues ya han sido más de 2 años o más tiempo, y ahora se dice que no van a legislar al vapor, pero ellos comentan que tiene tintes electorales esta cuestión, que es por cuestiones electorales y que mejor que pasen las elecciones, que no tenga costos electorales. ¿Tú descartas que haya una cuestión electoral al respecto? De nuestra parte no, porque fuimos los primeros que dimos el paso hacia adelante, sí a la regulación del cannabis, del uso recreativo, sí a la parte medicinal, sí a la parte de todas las características que emanan de esta planta. Nosotros hemos dado muestras muy claras y fehacientes. Estamos defendiendo un dictamen donde tuvimos consenso, no de todos, pero sí de una mayoría significativa en el Senado de la República. La Cámara de Diputados, vuelvo a repetir, hace nuevas proposiciones, como es normal, son la Cámara revisora. Nosotros aquí estamos en el debate, si nos sostenemos en lo que emitimos ese dictamen o esa minuta, o nos allanamos. Si nos allanamos, es muy difícil que encontremos el consenso, incluso en el mismo grupo mayoritario. Entonces no hay cuestión electoral aquí, No, hay tintes porque electorales. dimos el paso hacia adelante. Somos de los que creemos en esa liberación del cannabis, tenemos una actitud progresista y respetamos la libre determinación de los seres humanos. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz. ¿Qué tal, senador? Muy buenas Gracias, tardes. Félix. Precisando una cuestión sobre la cannabis, cuando ustedes ya lleguen a ese acuerdo de si piden el plazo, ¿tendrá que presentarse eso en el Pleno o en la Junta de Coordinación Política lo tendrá que dar a conocer de aquí al 31 de este mes? El otro tema que quisiera que me hicieras un comentario es sobre la explosión de Pemex en Minatitlán. Dicen que hay falta de mantenimiento, que ni siquiera había bomberos o no sé, para combatirlo. Entonces, la pregunta sería si también ustedes están en la posibilidad de llamar al director de Pemex y que le expliquen si así están todas las plataformas. Esa sería la otra. Y el asunto del trife con Félix Salgado, ¿no es un desgaste para tu partido seguir aferrándose a esa candidatura? Gracias. Bien. En la primera pregunta, es una responsabilidad constitucional y legal de la mesa directiva, pero debido al interés, tenemos que manejar un criterio, tanto la Junta de Coordinación como la mesa, para ir en un mismo canal de comunicación y de consenso. La segunda es referente a la explosión. Me esperaría a tener elementos más técnicos y a partir de los resultados técnicos, el Senado debe fijar una postura. Vamos a esperar ese resultado y a partir de ello tendremos una postura. Y la tercera, en la parte electoral, siempre lo hemos dicho, los temas de partidos se discuten en los partidos. El Senado de la República, la resolución que toma el Instituto Nacional Electoral son impugnables a través de los tribunales electorales. Yo estoy completamente seguro que a nadie se le debe suspender sus derechos políticos de participación ciudadana, salvo en caso exista un delito intencional sentenciado, por la misma Constitución y por la misma ley están impedidos. Le pregunta ahora Tere Moreno del Universal. Hola, buenas Hola, tardes. Tere. Oiga, nada más para preguntar, ¿cómo van entonces las negociaciones para solicitar esta prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quiénes son o cuáles son los grupos parlamentarios que estarían en contra? Digamos, ¿cuáles son estos argumentos? ¿A quiénes ya sumaron a esta propuesta que presentan? He conversado solamente con el grupo parlamentario del PRI a través de sus senadores. Ellos sí acompañan. En el dictamen pasado tuvieron observaciones y por eso fueron en contra. Acción Nacional sí tiene una postura muy clara en el tema. Movimiento Ciudadano maneja una agenda importante en este sentido. Sin embargo, como viene la minuta, ellos tendrán que hacer sus valoraciones
aún no lo entregan y seguramente lo harán llegar a las comisiones nuevamente de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Senador, que ya se revisó precisamente en estas dos, no nada más faltaría en salud. Sí, están, digamos, en la parte que están de acuerdo, en la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos salimos por mayoría. Sin embargo, se está explorando la posibilidad que en la Comisión de Salud se puedan incorporar en un dictamen que emita la propia comisión, y esto pues va a llevar unos días más. Si existe el consenso, pudiéramos generar un acuerdo como lo hemos hecho en diferentes reformas, que está lo que es el voto particular y poder llenar el trámite legislativo. En este momento aún no han hecho llegar particularmente cuál es la incorporación en la que también el grupo mayoritario pudiera coincidir. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Oiga, le quería preguntar si va a ser posible que saquen los temas prioritarios en lo que resta. Hoy, por ejemplo, no se aprobó ningún dictamen o prácticamente ninguno de los enlistados y tienen, pues, no sé, una veintena de temas relevantes, lo que llegue de la Cámara. ¿Van a sesionar 3 días la próxima semana o...? Pues tenemos algunos temas que son de trascendencia. Uno de ellos es la subcontratación, que celebro el acuerdo político de la iniciativa privada con el Ejecutivo, retomar las inquietudes, tendría que llegar de Cámara de Diputados el tema de subcontratación, está la parte de hidrocarburos, que aún no tenemos un trabajo acabado legislativamente, y lo que es todo lo referente al Poder Judicial de la Federación, y también el tema de las telefonías móviles, que el día de hoy se le dio primera lectura. Estamos llevando a cabo una sesión de dictámenes y una sesión de iniciativas. Hoy tocó el turno a las iniciativas, el martes tocará el turno a los dictámenes que están ya en posibilidad de discutirse. ¿Y no se estaría pensando en un extraordinario? Porque les van a quedar muchos pendientes y... Son como 8 sesiones las que restan. 8 si sesiones. Una es de iniciativas, pues quedarían nada más como 4 para aprobar dictámenes. Si la carga laboral legislativa es de carácter urgente, podríamos obviar las últimas sesiones y darle paso a puros dictámenes. Las últimas 4 sesiones. ¿Es seguro que pase la reforma al Poder Judicial? Porque ni siquiera se ha aprobado en comisiones ni... Se le dieron celeridad a otros temas, como fue el mismo tema del cannabis. Sin embargo, considero que la siguiente semana deberían estar ya en posibilidades de dictaminar lo que es la ley orgánica del Poder Judicial, lo que es las reformas a la ley de amparo, lo que es la ley de justicia cívica, la ley del servicio profesional en el Poder Judicial. Yo creo que existen las condiciones para dictaminarlas y sobre todo antes del 30 de abril tener acabado la reforma del Poder Judicial. Finalmente le pregunta Jorge Chaparro, de La Razón. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quisiera insistirle un poco, Jorge, porque hoy se da a conocer que hay una carta firmada por usted que habría sido enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntarle, ¿se adelantó usted a la decisión de la Jucopo? ¿Es real esta carta? Y si no es así, ¿ha mantenido conversación con los ministros en torno a esta posibilidad de ampliar el plazo para regular el cannabis? No, nunca hablé sobre una firma de ningún documento, eso fue especulativo. Yo siempre dije que la prórroga se iba a pedir en los próximos días, es una facultad de la mesa directiva, pero que atraviesa por un acuerdo político de los grupos. No existe como tal un documento, ni hemos aún conversado con los ministros de la Corte, porque primero necesitamos agotar aquí los temas en el Senado. Y ahora Muchas sí, gracias. Una última, perdón, presidente. Sí, adelante. Gerardo Segura quiere hacer una... Ya nada más una manera de comentario, Lalo. Fíjate que pues siguen las violaciones a la ley electoral, siguen asesinatos a candidatos, secuestros a candidatos, sigue la violencia electoral. ¿Qué hacer para que se cumpla, digamos, la ley?
y se aplique, porque, bueno, ahora ya sabemos que los delitos electorales son graves, ameritan cárcel, pero pues no pasa nada. ¿Servirá de algo realmente que se ha hecho delito grave los delitos electorales? Sí, ahí debe existir una coordinación de la Fiscalía de Delitos Electorales, la FEPADE, con las entidades federativas a través de sus propias fiscalías para obtener mayor contundencia. Vemos en los espacios informativos el asesinato de algunos candidatos de diferentes expresiones. Creo yo que debe ser obligación de la seguridad pública federal y de la seguridad pública de los gobiernos de los estados brindarle la seguridad apropiada a estos aspirantes, donde tenemos tanto amenazas, donde exista el alto índice delictivo y que por alguna razón no puedan llevar a cabo su plataforma política con la tranquilidad debida, se debe poner especial atención. No hacerlo es una omisión. No hacerlo, estamos ante una situación que vamos a lamentar y que al rato viene la repartición de culpas, como ya está existiendo por parte de algunos líderes políticos, y entonces se pierde el objetivo de cuidar la seguridad por el proceso electoral de ganar mayor votación el día de la jornada. Yo creo que eso sería muy lamentable, porque aquí están en riesgo vidas de personas que aspiran a dirigir ya sea un municipio, algún distrito o en su defecto en las entidades federativas, los que van de gobernadores. Debe existir un protocolo de atención, de seguimiento y de seguridad para brindar todas las facilidades y que exista un proceso tranquilo, sí en la efervescencia política, sí en la confrontación de las ideas, pero no en la violencia personal y mucho menos ante la pérdida humana. Sería todo, senador presidente. Gracias, muy Gracias. amable. Buenas tardes.